Queridos amigos, bienvenidos un día más a la insólita experiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros cada día aquí reunidos en este canal que está centrado en esos temas que nos apasionan en el mundo del misterio. Y como sabéis, en las últimas semanas, durante este marzo, estoy homenajeando a mujeres que investigan, a mujeres que han consagrado su vida a la búsqueda del misterio. Somos muchas, aunque no lo parezca, y os lo estoy demostrando aquí en estas semanas con tantas entrevistas con mujeres que tienen mucho que aportar. Y hoy me hace mucha ilusión recibir a una persona que viene de mi país, que ha investigado mucho en un área geográfica en concreto donde ella reside, ahora nos lo va a contar todo, y que tiene 2 libros alucinantes. Me hace mucha ilusión recibir y que esté con nosotros Estrella Martina Cirón. Estrella, bienvenida a la insólita experiencia. Hola, buenas y bueno, pues muchas gracias. Encantada de que me hayáis invitado, sobre todo, que hayáis contado conmigo, la verdad. Pues nosotros muy felices de tenerte aquí, de que los johaneros te puedan conocer. Y bueno, pues la primera pregunta es obligada, Estrella. Investigadora, escritora, has escrito varias obras centradas en el misterio que ahora iremos viendo y analizando. Pero lo primero es saber cómo te introduciste en el campo del misterio. ¿Desde cuándo te apasionan estas temáticas? ¿Cómo te dio por investigar? Cuéntanos. Pues, la verdad es que tengo ya unos cuantos años, ¿eh? Entonces, pues, recordaros, pues mira, yo empecé porque yo desciendo de una tierra, de Alcarria, Noruega concretamente, que siempre, bueno, me he criado entre leyendas, historias y un lugar maravilloso, que es Noruega, como he dicho, que encierra todavía muchos secretos y muchos tesoros. Entonces siempre me han inculcado mucho la pasión por la historia, no solamente, sino esas leyendas, ¿no? Esos tesoros. Y en realidad, desde bien joven, porque yo creo que perdón, empecé a tomármelo en serio en el año 1996, me acuerdo, cuando conseguí el carnet de biblioteca, de especial investigador, ¿no? De la Biblioteca Nacional, y decidí tomármelo un poquito más en serio, un enclave que hay allí, que se llama Cívica, que parece la Renélis a toda Alcarreña, y a partir de ahí, bueno, pues empezó mi andadura, ¿no? De muchos años, hasta que ese libro se vio publicado, porque decidí, bueno, vamos a echar para adelante como sea. Y así fue, así fue con el Arcano Alcarria, esa primera edición publicada en el año 2013 que se hizo. Así que imagínate todos los años que Pues muchos años dedicada a investigar los misterios de tu tierra, de la Alcarria. Estamos viendo en pantalla esa obra de Estrella Martina Cirón, El Arcano Alcarria, un camino hacia lo desconocido. Y bueno, pues sería importante, Estrella, que para la gente de aquí de Latinoamérica que no conozca la Alcarria, nos pueda situar geográficamente dónde está la Alcarria y bueno, pues en qué parte de España se encuentra. pues se encuentra en lo que es la provincia de Guadalajara, está dentro de Castilla-La Mancha. Y la Alcarria, la verdad es que tiene diversas partes, ¿no? Está en concreto, pues bueno, abarca lo que te he dicho, Brihuega, Torija, Cívica y toda esa parte, ¿no? Porque luego está la Alcarria Conquense también, ¿no? Entonces, bueno, pues nos toca esta parte, parte maravillosa que es la Alcarria Alta, ¿no? Como digo yo, la parte de arriba. Y luego también, si tienen el valor de venir a visitarla, porque es precioso, desde luego, también está la Tejera Negra, pues está un poquito más en la parte de arriba, y que también es, desde luego, una auténtica pasada, lo que es su románico, todas sus construcciones, es maravilloso. En este libro, El Alcano Alcarria, has condensado muchas leyendas, muchos conocimientos ocultos que hay en construcciones antiguas, edificios medievales de la Alcarria. ¿Cómo fue la tarea de investigar estos temas? Entiendo que no habría mucha información disponible, ¿o sí, Estrella? Sí, había información disponible, lo que pasa es que para una persona así de repente que dice, bueno, después de estudiar varias cosas, ¿no? Decir, vamos a meternos de lleno en esto, ¿no? Entonces, para mí fue el ir descubriendo, por ejemplo, que existían las marcas del cantero, fíjate, cosa tan sencilla, tan simple como esa, para mí era todo un mundo, era una maravilla. Entonces, cuando iba estudiando lo que son los libros de los antiguos historiadores, cronistas, incluso que a día de hoy siguen vivos, gracias a Dios, ¿no? Pues consultar sus fuentes y descubrir, decir, madre mía, hay marcas en las paredes, vamos a ver. Entonces, ya, esa ilusión como la de un niño pequeño que iba, además lo pongo en el libro, cuando iba a San Miguel,
empezar a ver ese torreón alto ahí, pues que sale del camino, y acercarme y ver verdaderamente que existían marcas del cantero. Y me encuentro con la estrella, esa pentalfa de 5 puntas, y luego a partir de ahí, ¡ras! Una retahíla de marcas del cantero, un libro de piedras, tremendo, maravilloso. Y ya a partir de ahí, bueno, me puse a investigar un poquito a ver eh, qué quería decir, no solamente por las constructores, la cantidad de familias que había, digámoslo así, construyendo esa edificación en concreto, la variación que existía entre ambas, sino también, inclusive, esa simbología un poco también alquimista que aparece, incluso en algunas, no en todas. Y bueno, pues fue, desde luego, los libros de piedra para mí fue un aprendizaje. Cuando nos hablas de libros de piedra estrella, nos estás hablando de marcas medievales que los constructores de edificios como las catedrales dejaban ocultas a la vista de todos y que eran marcas que tenían significados especiales. Cuéntanos qué significado tenían estas marcas, qué es lo que has podido averiguar sobre las marcas de cantero en edificios como las catedrales. Ujú. Sí, bueno, en concreto, como ya te he dicho antes, en primer lugar la de San Miguel, hubo una parte del ábside que me sorprendió mucho que había como escuadras pero puestas de distintas piedras, de distintas maneras. Y luego pues una serie de dibujos, o los grafitis, llámalo así, procedentes del cantero. Entonces luego descubrí, por simple casualidad, puede ser coincidencia, ¿no? No sé, yo lo puse en el libro, de que me recordaba mucho al alfabeto Pigpen masón. Y dije, anda, digo, así va a ser un mensaje de estos encriptados, ¿no? Porque, perdona, el móvil es que me están siempre mareando. No te El, preocupes. y, gracias, así. Y entonces, bueno, pues me pareció sorprendente, pero lo que pasa es que el mal de la piedra estaba muy presente también en muchas partes. Y era como que parte de ella no había escuadras, en un conjunto solamente hay, porque en el resto no. Entonces es muy discutido también por algunos cronistas, historiadores, decir, ah, esos son escuadras y ya está, que no tiene, que no tiene ningún mensaje encriptado. Digo, vamos a ver, es que es la similitud, o sea, con el alfabeto Big Pen masón, es curioso, es tremendo. Así que ese es uno de ellos. Y luego la iglesia de San Felipe, ya, bueno, la de Santa María, ya es impresionante la simbología que tiene. También de lo que es por dentro, de los capiteles, los canecillos, todo. Porque, por ejemplo, la gran obra alquímica se representaría en los óculos de la fachada de la iglesia de San Miguel. Y eso también lo aprendí ahí, porque no lo sabía, lo aprendí. Y entonces ya, una vez que aprendes este tipo de cositas, aprendes a ver. Entonces luego ya vas a las iglesias, lo normal es que os dices, a ver por dónde puedo encontrar los canecillos, las marcas del cantero, todo. O sea, vas ahí a ver Tienes qué como una descubres. mirada diferente, ¿no? Te das cuenta de que, pues, esos grabados, esos petrograbados, a lo Ujú, mejor tienen un conocimiento más profundo del que parece indicar, ¿no? A nivel religioso y como ujú, dices, pues te encuentras con ese proceso alquímico, con ese conocimiento hermético que ha ujú, llegado desde la Edad Media hasta nuestros días. Y en la primera parte del libro, Estrella, hablas de una leyenda, pues de uno de los lugares más misteriosos de España, como es el Escorial y su perro negro. Háblanos de sí. esa leyenda, por favor. Uy, esa es para los amantes del misterio vamos, es una maravilla esa leyenda. Bueno, explico, durante la construcción de dicho monasterio, iba a decir templo, que querían que fuese similar al de Salomón, por eso tardó tantísimo tiempo en construirse, ¿no? Entonces decían que los que trabajaban en la construcción tenían molestias, ¿no? de accidentes, de cosas que les pasaba, incluso que llegaban a ver esa especie de perro negro, a veces, no solamente causando esos aullidos tremendos, ¿no? de miedo, sino también que parecía aparecer así como una especie de halo. Bueno, las leyendas, tú sabes cómo son, un poco fantasmagóricas, bueno, y ya la de San Quintín. Entonces, incluso también que fue la pesadilla de Felipe II, que incluso se llegaba a colar, decían, por los pasillos cerca de su alcoba, transformándose, según cuenta la leyenda, repito, ese dichoso perro negro en sus pesadillas, ¿no? Como un niño negro carbonizado, así con las manos, mostrando las palmas de las manos hacia arriba, ¿no? Y como esa sonrisa malvada, ¿no? Y como que se desmoronaba, se iba como hacia él.
Y es que se dice que a lo mejor podría ser uno de esos niños que murieron durante uno de los procesos de la Inquisición por pertenecer a esa hermandad del espíritu libre, que bueno, tan problemas les traía a ellos como herejes, por sus ritos, digámoslo así, un poquito eh, alegres, un poco orgiásticos, o llamarlos como quieras. Entonces, decía que su pesadilla podía ser eso, el espíritu de ese perro negro, esa maldición que le lanzaban y que vio desde esa famosa silla del Escorial, magnífica, por cierto, que recomiendo también que vayan a verla y que tantos secretos también encierra. Es muy curiosa esa leyenda y como dices es como que el perro negro sería como un arquetipo, una leyenda que está presente en distintas partes del mundo y que se asocia con la muerte, ¿no? O con que va a llegar pronto algún periodo oscuro. Me ha Sí, sorprendido mucho que en el libro hables de Mario Rosso de Luna, que es un personaje sí. que yo también he estudiado mucho, de origen extremeño y que para mí pues es el uno de los pioneros del misterio. ¿Qué andanzas tuvo por tu tierra don Mario Rosso de Luna, el mago rojo de Logrosán? Pues la verdad es que con respecto a los tesoros que te dije de esta magnífica tierra, de Brihuega, el Tierra, porque como hubo también moros, esas cuevas, esos pasadizos que dicen que podría haber tesoros incluso, pues quién sabe, encantados quizás. Y entonces me llevó a ese tesoro maldito del Moravito de Abdalá, del que hablaba tanto Mario Rosso de Luna. Y a partir de ahí fue un desencadenamiento de búsqueda de grimorios, del libro de San Cipriano, que te dice todos los tesoros que hay enterrados, sobre todo en la provincia magnífica de Galicia, mágica por excelencia. Y te decía, pues, cómo desencantarlos y todos los peligros que llevaba. Era el grimorio también. Me condujo incluso al grimorio del dragón negro, y no, el dragón rojo y la gallina negra. Es que es un lío de nombres. Entonces, el Moravito de Azbalá es una de las leyendas principales del libro, del arcano, porque me pareció súper curioso e interesante de que junto con otro componente, Valle Inclán, creo que era, del Ateneo, de la Ateneísta, Madrid, y bueno, estaban como emperrados un poco para desenterrar el tesoro, desencantarlo, tal. Y entonces Mario Rosso de Luna se supone que llegó a uno de los círculos del misterio y uno de ellos se encontró con los famosos espíritus elementales y le dijo, no lo hagas, no, se dice, no desencantes este tesoro para cierta persona porque lo va a utilizar. Y entonces, pues eso fue lo que, en cierto modo, me llevó a Mario Rosso de Luna. Incluso, bueno, en posteriores ocasiones, siempre Blavatsky, por supuesto. Bueno, has visto que en el segundo tengo ahí la cara de Blavatsky, de la forma más humilde posible, ¿eh? No han querido tampoco ahí. Y luego eso tiene historia, esa portada. Y entonces, pues bueno, pues me pareció magnífico el recoger esa leyenda y el recordar también esos tesoros de la Alcarria que están Ah, escondidos. has citado los grimorios. Para la gente que nos esté viendo y no sepa este tipo de tratados medievales, ¿qué son los grimorios y cuáles has podido investigar, Estrella? Uy, tengo en casa que si me está la Inquisición me quema, porque ya tengo muchísimo. El Grimorio del Papa Honorio, el que te he dicho antes, que consideran casi como un satánico, tal. El del dragón rojo, la gallina negra. El San Cipriano, por Dios, es por excelencia. ¿De dónde se recogen esos secretos, también un poquito malos, ¿no? Que también entran a formar parte de esos demoniejos, esas historias, que esas clavículas del pasado, bueno, pues que yo respeto muchísimo, cuidado, que hay mucha gente que dice, ah, estos son farruchadas, estas tonterías. No, no, no. Hay que respetar mucho ese tipo de cosas, sus ritos, tantos demonios como ángeles, llámalo como quieras, que hay bueno y malo, como la vida misma. Entonces, pues se recogen esos libros malditos que muchos decían que eran obra del diablo, ¿no? Pero bueno, hay de todo. De todo. A mí yo tengo muchos, ya te digo que, y son de consulta, ¿eh? Son de consulta, porque como vuelvo a repetir, no hay estos grimorios que ahora tenemos, que son réplicas de los antiguos, han sufrido muchísimas traducciones, y entonces tú imagínate los conjuros que lanzan ahí, que no están, que no son a lo mejor los auténticos, lo que sea tal, y la gente la que puede llegar ya. Pero vamos, que como consulta, historias, o tú quieras tratarlo, yo los trato con mucho respeto, eso sí, y son maravillosos. O sea, habrá gente que diga, ay, qué bruja, pero no, 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 está curioso también. Son entonces libros de magia
Sí, que libro maldito. fueron condenados por la Ujú, Inquisición en su momento y por lo sí, tanto que es todavía más heroico que hayan llegado hasta nuestros días. mm, sí, Y sí, la verdad es que sí. y también nos comentas en el libro la cuestión de las transmutaciones, la alquimia. Bueno, Mm, alquimia es un término que a la gente que está pues relacionada con estos temas le suele sonar, pero a lo mejor ujú. no conoce pues de qué estamos hablando. En el caso de tu comarca, de esta zona mágica de España, la Alcarria, ¿qué es lo que has podido encontrar a nivel de alquimia, Estrella? Pues los óculos que te he dicho anteriormente, que están en la fachada principal de la iglesia de San Miguel. Porque de hecho, en el lado izquierdo, según te pones, en el lado izquierdo hay un óculo que está sin dibujo y está oscuro, o sea, es como negro, que es la primera fase que se supone que pasa. Luego está el central, que tiene esa especie de estrella de David impresionante, preciosa, que es donde se supone que los rayos del atardecer atraviesan, ¿no? Porque los del mediodía son del lado derecho, que es la luz blanca, entonces también tiene dibujos. Es como en la fase negra, la blanca y luego la roja, que se supone que era pues, la fase eh, última, digámoslo así, de esa Magnum, ¿no? Curiosa. Y es más, a los amantes de la alquimia, se han oído hablar alguna vez de esa materia negra a partir de la que ellos realizaban lo que es los procesos hasta llegar al mercurio filosofal, que era el de que para encontrar a los alquimistas incluso hoy en día, para conseguir el mercurio, te lo he dicho porque, bueno, he hablado con alquimistas y tal, y es muy difícil. Es como conseguir eso, el mercurio, o sea, es como, ¡guau! Impresionante. Entonces, es curioso porque para esa materia negra parte del agua del rocío. El agua del rocío destilada, las saben ellos perfectamente cómo recogerla. Entonces, si eso se hace putrefacto, un barrote negro, pues entonces a partir de ahí ellos sabrán cómo tratarlo y tal, hasta conseguir ese mercurio de los filósofos. Es súper curioso cómo Sí, porque realizaban esos procesos mm, casi, bueno, pues rozando la magia, rozando los límites del conocimiento con el objetivo de transmutar la materia, convertir, bueno, pues cualquier otro metal en oro o incluso esa leyenda asociada a la piedra filosofal, el elixir de la vida o el elixir de la inmortalidad. En el libro hablas mucho también de algo que está muy presente, Estrella, en la tradición española, como es la multiculturalidad, la mezcla de culturas y cómo convivieron en su momento, bueno, pues tanto árabes como judíos como cristianos en una misma tierra. Tú que has tenido la oportunidad de investigar estas culturas y su convivencia en un mismo espacio, todas tenían vinculación con lo hermético, con el ocultismo, con la magia. en aquella época tengo constancia de que, por ejemplo, lo que es Brihuega, decían que era un ejemplo de convivencia, Castrumbriga, como se llamaba, pues, y bueno, había sus cosas, como todo, cuando hay distintas religiones ahí y tal, y luego, oye, pues también esos procesos inquisitoriales estaban un poco, porque, bueno, el cristiano era como más, bueno, cada uno tenía sus oficios, sus historias. Pero los que a lo mejor tenían más arraigamiento con su religión, incluso la parte esotérica, ocultista o doctrina secreta, pues eran tanto los árabes, bueno, los árabes tenían sus ritos, sus cosas, también tenían, pero también los judíos, ¿no? Los cristianos eran como más, no sé, pudiese haber alguna especie de curandero, de mujer que conocía las hierbas, que ya la tildaban a lo mejor de brujas o curanderas, historias. Pero vamos, yo creo que en más esotérico, así ocultista, los árabes también tenían su parte, aunque no la quieran reconocer, lo tenían. Pero los judíos, claro, por supuesto. La tenían. Es súper curioso, igual que las leyendas asociadas a los templarios. Bueno, pues una orden Mm. de caballeros que tantas leyendas ha generado, tantos ríos de tinta ha hecho correr. Y es un tema que hoy día sigue teniendo pues todo el interés del mundo por parte de los que amamos estas temáticas. Y tengo entendido, según muestras en el libro, que también tuvieron su huella los templarios en esta parte de España, en la Alcarria. Sí, bueno, concretamente hay una iglesia desaparecida. Espera, hace que era
San Simón, creo recordar, sí, es que como tantas iglesias, San Simón, no, era otra iglesia, ahora mismo no me acuerdo, la tengo puesto en Sí. el libro. Sé que al lado había una casa de la, lo que son la hermandad, eran templarios, pero eran sanjuaneros, eran sanjuaneros. Y entonces la iglesia que estaba al lado, pues se supone que le pertenecía también a ellos. Y sé de buena tinta, porque una vez una persona que por circunstancias de la vida a lo largo de los siglos, esa casa le pertenecía a un antepasado suyo, que era del pueblo, y bueno, pues haciendo reforma en esa casa, que antiguamente era de los sajoneros, encontraron una daga templaria, porque como bien sabemos, Grúa también tiene muchos pasadizos, ¿vale? Muchas cuevas, muchas tal. Entonces, ellos su ansia era buscar, dicen, bueno, si aquí estuvo este legado de los templarios, pues tenía que haber algo, tenía que haber, porque en estos sitios, pues, a ver, también con las iglesias había como unos cultos, ¿no? De iniciación. Entonces, ellos su ansia era buscar a ver si encontraban ese acceso a esas cuevas. Y, oye, ¿es posible que las haya? Y, y luego por correo, por privado, me enseñó así esa daga, que no sé si la tendré por ahí, te estoy hablando al principio del libro, el 14 o por ahí, y fue curioso, sí. Es que ahora mismo, ya te digo, tengo la cabeza, la mente así un poco, la iglesia que había al lado. No, Como había pues me tantas imagino, iglesias, no te preocupes, es que son tantos y, pero es nombres que que con que nos ahora digas mismo, así en general está sí, bien. y quedaba solamente que han recuperado un poquito el suelo, parte de la pared, porque se machacó la torre, el torreón machacó una de las casas hace mucho tiempo. Y sí, esa es la huella, así un poquito del temple o de esa desarmada. Ahí está, y también hay otro tema muy relacionado con el misterio, y más en España, que es la tierra de María Santísima, como es el de las apariciones marianas. Sí, bueno, También tienen su parte en el libro con apariciones como la de la Virgen de la Peña. Háblanos de esas apariciones marianas, de esas vírgenes y sus misterios que encontramos en la Alcarria. bueno, la verdad es que se han llegado a recoger incluso hasta 40 milagros alrededor de la imagen de la Virgen de la Peña. Porque de hecho, digamos que Bruega, es lo que decimos, ha sufrido bastantes, es multicultural, como dices, ¿no? Entonces, cuando Alfonso VI, en la época de Almamun, o Alemenón, como le llaman algunos, encontró esta castrumbriga, ¿no? De los restos que quedó de ella después de cuando los árabes echaron a lo que son los visigodos y demás, que se los encontró a extramuros, que había también otra iglesia desaparecida, bastante curiosa, que quedan aún unos restos entre la maleza arriba, tirados. y, y repobló esta parte de Bruega, por eso Alfonso VI es tan importante allí. Entonces, una de las hijas del rey Al-Mamun se llama Elima, que algunos historiadores dicen que podría ser recibir otro nombre, ¿no? De una de sus hijas, porque de hecho la historia no la recogía ella, ¿no? Es curioso, ¿no? Recoge a los otros dos príncipes, pero ella no la recoge. Entonces dicen que podría ser una de las hijas, la princesa Lima, la leyenda que supone que tras un sueño, una aparición y tal, que encontró a la verdadera imagen de la Virgen de la Peña, ¿no? La Virgen morena, así simulando a la Virgen negra, y a partir de ahí, pues bueno, pues se hizo la iglesia de Santa María y tal. Y luego ya se empezaron a recoger, no recuerdo muy bien el siglo, los milagros que decían que le atribuían a ella, 40 milagros, desde gente que se despeñaba por la Peña Bermeja, por accidentes, por circunstancias, y que se salvaban, porque tenía que sufrir alguna lesión, pero bueno, bueno, era normal la caída, pero les invocaban a ella y se salvaban, igual que la gente cuando estaba muy enferma, así en la agonía y tal, y cosas de esas, de evitar, pues eso, muertes, accidentes, Era una se atribuye. imagen milagrosa que entiendo que todavía Mm, tiene pues mucha tradición a fecha de hoy. sí, mucha tradición. Y eso que hay otra imagen, otra réplica abajo, en la ruta que tienen, y que es curiosa porque sí, es una réplica un poco más moderna, pero como todo, la ha cambiado siempre una simbología que tiene, porque en la imagen que está en el altar, el niño, es un detalle para que lo veáis, cuando vayáis por allí lo veáis, tiene la típica esfera o manzana en la mano. No, y esta, curiosamente, se la han sustituido por un libro, por el libro de los evangelios, o qué sea. O sea que es como digo yo, vamos a ver si hay una tradición, una cultura, te guste o no, sea cristiano, sea lo que sea, a la imagen y semejanza, porque al fin y al cabo es una figura simbólica que tiene mucha simbología,
Pero me resultó curioso que, por orden de quien fuese, ese eh, símbolo tan curioso, tan arraigado a las vírgenes negras, desapareciese en la nueva y le pusiese en el libro, ¿no? Resulta bastante curioso. Es Si os acercáis a la como iglesia ir algún día, acabando, observarlo. ¿no? Como ir acabando con ese saber hermético. Sí, por eso las visten, para, ¿sabes? Para ocultar un poco su imagen. Así es, ocurre lo mismo en el caso de Extremadura con la Virgen de Guadalupe, que siempre tiene puesto Mm, esos mantos tan recargados y sí, que sin embargo en su interior pues tiene los colores, como bien nos estabas aludiendo, del mm, proceso alquímico y sí, partes pues que obviamente se pierden y que nadie se puede imaginar con esos ropajes. sí, sí, la verdad es que lo hacen por muchas cositas. Sí, también por eso. Hay un tema muy interesante que se relaciona, bueno, pues con el Arca de la Alianza, con los templarios y es el del Templo de Salomón. Es un tema que también tocas en el Arcano Alcarria y que Mm, tiene que ver, bueno, pues cómo de ahí surge gran parte de la geometría o la arquitectura sagrada de muchos otros templos, muchos otros espacios que se hicieron en España. Háblanos un mm. poquito de esto. Sí, bueno, dentro de una ruta por ejemplo, yo menciono, bueno, el Templo de Salmón tenía que tratarlo, y por eso remonté a Irán Aviv, que era el constructor del templo, luego posteriormente he conocido los constructores de los templos como los hijos de la viuda, bueno, vamos a ver muy bien los masones. Y, entonces, en ese aspecto, hay una ruta que yo recomiendo bastante, que es el Albendiego, que lo trato en el segundo libro con respecto a esa geometría sagrada tan importante, los dasomolinos, campisábalos y demás. Por ejemplo, en Albendiego, en la iglesia de Santa Coloma, que la recomiendo bastante, porque aquí en el Arcano pues trato como la geometría sagrada así un poco como de paso, ¿no? Pero luego ya dije, voy a tomármelo un poco más en serio, porque gracias a Dios nunca terminas de aprender con esos libros de piedra. Yo cuando fui al Albendiego, y fui con unos amigos, era una iglesia templaria, preciosa, la verdad se ha dicho, y fue curioso porque resulta que te dejaban entrar libre. O sea, te daban las llaves en un bar, dejando el carnet, y tú podías pasar diciendo, ¿en qué iglesia se hace esto? Digo, es rarísimo, con la importancia que tiene y se hace esto. Entonces, pero no me di cuenta, yo en ese momento estaba pasando un momento en el que dije, jolín, he escrito el arcano, no sé qué tal, y era como que no tirábamos hacia adelante, diciendo, no está todo aprendido, hay más que aprender. Entonces, gracias a esa visita a esa iglesia, a esos óculos impresionantes que representan un poco, como digo yo, ese proceso también de la geometría sagrada, que yo dividí aquí en dos partes, en donde tengo la cara de Blavatsky, en el segundo libro, y, y que es bastante curiosa. Y a mí me enseñó ese lugar a que había mucho más que aprender, muchísimo más. Y di gracias por haber visitado ese lugar, porque me hizo destaponarme un poquito de ese estancamiento que tenía y descubrí esa maravilla que hay de geometría sagrada, presente en esos óculos. Y que dicen que no solamente es que sea un proceso de la geometría sagrada, tal, sino en uno de los casos, en esa foto que te mandé, es, en lo último, es como si fuese esa cruz de las 8 beatitudes que me recuerda mucho a la lápida de Arjona, donde se supone que se encuentra el secreto del nombre de Dios, el señor semáforas. Bueno, es impresionante. O sea, tú imagínate cuando yo vi eso, dije, madre mía, o sea, ¿qué hay aquí metido? O sea, La verdad que son temas fascinantes, muy complicados de digerir, porque esto sí, requiere pues mucho reposo, mucha lectura, mucho ir poco mm, a poco avanzando, porque son mm, temas complejos. Pero aquí estamos viendo en pantalla, queridos amigos, El Arcano Alcarria, un camino hacia lo desconocido, de Estrella Martín Acirón, que os lo recomiendo encarecidamente. Voy a compartir por aquí otra imagen que tengo donde pues vienen los datos de cómo encontrar los libros, están tanto en Kindle como en Amazon y son libros que os pueden ayudar no solo a conocer esta región fascinante de España, sino también, bueno, pues a introduciros en temas de ocultismo medieval, como decía Estrella, grimorios, alquimia, marcas de cantero, templarios,
temas realmente fascinantes que son al final globales, porque no solo afectan a una región, sino pues a todo un continente, por así decirlo, y que son fascinantes. Os vuelvo a mostrar en pantalla la portada del libro de Estrella Martina Cirón, El arcano Alcarria, un camino hacia lo desconocido. Estrella, ¿este libro qué te dejó? ¿Más conocimiento o más incógnitas todavía? Uf, pues me dejó mucho conocimiento, pero luego el segundo me dejó más incógnitas todavía. O sea, me abrió un camino. Pues ya te digo que llegó a un estancamiento tal que dije, "No, vamos a ver si tiene que haber más cosas, ¿verdad?" Esto es solo el principio, ¿sabes? Pues aquí tenemos ahora en pantalla, Estrella, tu segundo libro, Desvelando el Misterio. ¿De qué nos hablas en esta obra? ¿Cuál es el contenido de este libro? Bueno, pues la verdad es que también he metido leyendas, o bueno, leyendas no, en el caso que podrían ser tratadas como leyendas, pero son como fenómenos que nosotros hemos visto y que hemos tratado de dar una explicación, eh, digamos así, con las leyes de la magia. Entonces, claro, es un libro que tiene sus principios herméticos, porque empiezo con las leyes que son muy importantes, que nunca hay que olvidarlas, que, como las que tenemos aquí del Kybalión. He tratado también con las leyes, bueno, leyes, yo le digo leyes, ¿no? También un poco conocimientos de Papus, lo que son los genios del Cicerón, Apolonio y de Diana, por Dios, tenía que aparecer, por supuesto, y en busca de esa famosa ciudad de los dioses, del conocimiento y demás. Y bueno, y aquí también, pues, ya te digo que se van a encontrar incluso con algunas historias de las mil y una noches. Hay una con la que cierro, que la verdad es que es bastante curiosa, que es la de Docta Simpatía, que habla acerca de muchos conocimientos y luego termina hablando sobre los secretos de la creación, ¿no? Y ahí he dejado así un poquito eh, la gente para que tenga sus estudios, sus incógnitas. Y bueno, ya te digo, y sobre todo, mira, tengo aquí marcado el Grial, el camino del Grial, esas leyendas impresionantes. Y sobre los Efrit, también, esa batalla también con Salomón. Si es que Salomón siempre aparece, no sé cómo lo hago, pero siempre me aparece sí, de una manera es curiosa. Y luego, ya te digo, con respecto a lo que te he dicho de la geometría sagrada de este lugar, que fue lo que me condujo a estudiar la geometría, hay gente que hace sus mandalas, digamos así, o lo que sea, a través de la Vésica de Piscis. Es que quiero comentar eso porque hay un dato curioso. Antes de la Vésica de Piscis, la... Hoy no, ya viene el gato, pues está por aquí. ¿Sí? Así que, así No que, te preocupes, no pasa pues, nada. no, es que no, este meroso. Ya, hay varias. Entonces, hay una, en la página 98 aquí no vais a ver, ¿vale? Hay como varias figuras aquí, que son 9, ¿vale? Hasta que llegas al círculo. Y curiosamente, en la séptima aparece lo que te digo, que es esa especie de cruz de Malta. Si tú te pones a observarlo bien, como a destapar esos velos del misterio que muchas veces parece que están ahí cubriendo las cosas, y aparece, a mí me extrañó muchísimo, que aparecía la cruz que bueno, utilizaban los templarios para sus mensajes encriptados. Y dije, madre mía, digo, si Wow. dentro del proceso, antes del círculo, en el proceso séptimo. Porque luego, pues, bueno, pues tenemos desde la vésica, desde el círculo a la vésica de Piscis, tenemos, bueno, esos 6 días relacionados con los días de la creación, la semilla de la vida, todo eso. Y entonces, también, es que hay un completo aquí de cosas que son historias que son reales, realmente, que intento, siempre que hago un libro, enseñar a la gente, claro, porque he aprendido yo, porque yo pues, también la base un poquito de algunas leyes, de magia, lo curioso que es, ¿no? Y que hay cosas que se ven que parecen inexplicables, pero que existen. O Hay sea que al casos final reales realmente está aquí, todo relacionado. claro. Y, Los fenómenos, las leyes, todo, o sea, es tremendo. pues vuelvo a compartir en pantalla los datos, queridos Mm, amigos, para que mm, podáis encontrar estas obras de Estrella Martina mm. Cirón. Aquí lo tenéis tanto en Kindle como en Amazon. El Sí, arcano Alcarria y Desvelando el Misterio. Y además de estas obras, Estrella también ha colaborado en otras publicaciones relacionadas con el mundo feérico, en este caso de un investigador español bastante conocido, Jesús Callejo, que ha investigado mucho junto con su compañero Carlos Canales los asuntos relativos a seres feéricos como gnomos, hadas y duendes. Y ahí en el libro de duendes, en la última edición, si no recuerdo mal, tienes
una aportación, Estrella. Sí, la verdad que fue un fenómeno extraño, porque yo he de reconocer que a pesar de, bueno, cosas que haya podido ver, tal, porque bueno, hay gente que es sensitiva, tiene sus cosas, ¿vale? Por entonces, por mucho que haya visto ahí leyendas, historias que dices, bueno, estos son como cuentos de niños respetables, cuidado, pero basta que digas eso para que te pase algo. ¿Sabes? Entonces ya empiezas a decir, perdona, digo, no estamos solos. Entonces ya empiezas a investigar un poco. Y ese caso que le conté a Callejo cuando estaba haciendo el libro, que estaba recogiendo datos nuevos, historias, pues le dije, oye, a mí me pasa una cosa, una casa de Soria, que parece una locura. La primera que lo cree que soy yo, claro, pero yo cuando vi digo eso, en la casa de Soria, que se plasmó de repente como un estado, una especie de estado hipnótico, me acuerdo, subiendo unas escaleras, que estaba con mi madre, que iba con ella, una casa muy vieja, Soria. Y dije, hay una mancha de humedad y tal. Entonces llegó un momento como una especie de estado hipnótico, y entonces esa mancha de humedad tuvo como una forma horrible. Y dije, Dios, digo, si eso parece un demonio, digo, ¿qué es esto? Dice, digo, mi madre, pero no lo ves. Dice, que yo no veo nada. Digo, mamá, que está ahí, que tal. Bueno, pues nos bajábamos haciendo fue como el gato por la escalera. Y al cabo del tiempo, yo sin saber qué era eso, yo decía, si eso parece un demonio, es muy raro. Y en la revista Año Cero, no me acuerdo qué año, un despliegue en las páginas centrales acerca de los duendes. Y dije, y ya, imagínate mi cara, yo cuando abro la revista digo, el duende madrileño, el duende madrileño, soy yo, digo, ¿qué hace ahí? Y yo corriendo a mi madre digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, esa más detallado, pues explicado un poquito mejor. Claro, se lo mandé a Callejo y él encantado, pues dice, mira, casos nuevos, ¿no? Sin parecer que estás loca. Pues que sí, que son espíritus elementales y desde la creación, yo creo que del mundo o de lo que quieras, pues han estado ahí. Desde entonces, créeme que los respeto muchísimo. Pues gracias por compartirnos esa anécdota y además de los dos libros Desvelando el Misterio y El Arcano Alcarria, tenéis también la posibilidad de encontrar esa aportación estrella en la obra Duendes en su última edición de Jesús Callejo. Para ir finalizando esta entrevista, Estrella, cuéntanos, ¿tienes ahora alguna investigación vigente? ¿Cómo la gente puede localizar tus publicaciones en redes sociales? ¿Tienes algún blog? Cuéntanos. Tengo un blog, pero bueno, tenía antes muchos, la verdad. Como ahora ya digo que estoy un poco desconectada, así que tal. Cuando saqué el segundo libro, empecé a mover un poquito, luego pilló el COVID, nos pilló a todos. Pero bueno, entonces ya estaba un poco así como saturada y tal. Y dije, pues digamos que no es que me haya retirado, que yo sigo, porque sabes que es imposible. Espera, que te he perdido. Aquí, vale, ya, es que esto es un desastre. Bueno, el Arcano, la verdad es que tenía muchísima trayectoria. Imagínate desde 2013 la cantidad de ediciones que ha tenido cuando nos desvinculamos también del editor por circunstancias, ¿vale? Pues ya con este segundo me hice un sello propio, está patentado, está todo correctamente bien publicado y demás, incluso en digital, cosa que el Arcano todavía no está. Cuando pueda, para que de otros países tengan la opción de poder leerlo, que lo hagan de forma digital. Claro, una editorial de aquí, mandar libros para allá, imagínate, yo no sé, no tengo, no tengo los contactos, no. Claro. Pero este último sí está hecho en digital para todo aquel que quiera. Y, pero vamos, con sello de propiedad, te digo, ya me independicé, ojo lo que he luchado, lo que no está escrito. Pero sí, a día de hoy todavía sigo haciendo mis cositas. Hago porque me gusta. Y bueno, pues en Facebook, y luego el blog único que tengo, que dejé, porque ya te digo que hice una limpia impresionante, es la página de Estrella Martínez Cirón, que resumo muchísimo toda la retaila desde 2013 hasta hoy. Y que bueno, que aunque me vean que parece que desapareció el combate, pero bueno, todo tiene su tiempo y con el tiempo Dios dirá, como dicen. Perfecto, pues mientras tanto, mientras va sumando nuevas investigaciones a todo lo ya aportado, la gente puede leer, como dices, esté en el país que esté, a través de su versión digital, a través de Amazon, El Arcano Alcarria y Desvelando el Misterio. Os animamos a que podáis adquirirlo a través de esta plataforma y también a que sigáis el trabajo de Estrella a través de redes sociales y en esa página Estrella Martina Cirón, donde podéis encontrar más información. Estrella, ha sido un placer tenerte con nosotros en la insólita experiencia y quiero darte las gracias por ser una de esas mujeres valientes que investigan el misterio, que a verlas las hay, muchas, somos muchas y hay que destacar ese trabajo. Así que para nosotros ha sido un placer conocer el tuyo de cerca en esta entrevista. Gracias.
No, gracias a vosotros y un placer, de verdad. Ya tenía ganas de por lo menos hablar contigo y verte porque hace muchos años que no nos vemos. Claro que Así que un sí. placer y un saludo a todos los que nos están viendo. Pues muchísimas gracias, estimados amigos. Hemos hablado con una investigadora española, Estrella Martina Cirón, autora de El Arcano Alcarria y Desvelando el Misterio. Yo os recomiendo muchísimo sus obras porque os ayudarán a acercaros a ese conocimiento hermético medieval, la alquimia, los grimorios, el ocultismo de esta época, los templarios, el templo de Salomón, muchísimos temas fascinantes que yo sé que os llaman mucho la atención aquí en Latinoamérica como a nosotros nos llama la atención pues toda la parte de aquí de las antiguas culturas, así que os animo a que hagáis ese descubrimiento a través de los libros de Estrella, que es una investigadora que hemos querido destacar en este mes de marzo aquí en La Insólita Experiencia. Gracias a todos por estar al otro lado y nos vemos por aquí en una nueva edición del programa. Ya sabéis, de lunes a viernes estoy por aquí con vosotros todos los días, 7 de la tarde, tiempo de México. Gracias y hasta pronto.